Muchas gracias, Esther. Gracias a Amgen por la acogida y al BIP por organizar esto atrayendo a profesionales. Bien, sí, como tú has dicho muy bien, vamos a aterrizar en la cruda realidad, ¿no? En la cruda realidad de los datos biomédicos, de los datos clínicos que se generan en entornos sanitarios en general. Y voy a hablar desde dos perspectivas. Una, evidentemente, es la experiencia. Llevo prácticamente 30 años casi como responsable de informática médica del Hospital Clínic, un hospital que apostó en su momento por esto. Es de los pocos hospitales de España, por no decir el único, que tiene un departamento de informática médica que trabaja conjuntamente con el departamento de sistemas para impulsar pues, todos los temas de la digitalización. Y en segundo lugar, también voy a hablar desde la óptica de la humildad, porque creo que este tema, al igual que otros, pero este en particular, es un tema en el que estamos aprendiendo. Estamos aprendiendo, en parte pues, a un ritmo pues, acelerado, porque hay tractores, ¿no?, que provienen de entornos extraclínicos, por decirlo así. También internamente las organizaciones sanitarias pues también hay cada vez una mayor demanda y una mayor presión sobre este tema, y esto pues nos hace ir con tiento, dando pasos evidentemente hacia un objetivo que lo ha dibujado muy bien tanto Ana como Jordi en las presentaciones anteriores, que por cierto a mí me han encantado también como público que estaba aquí presente. Y a partir de este aprendizaje pues intentarlo ir aplicando en este mundo real. Bien, vamos. Esta es una pregunta que hace muchos años me la han planteado muchas personas, y supongo que aquí, si lanzáramos ahora la posibilidad de hacer preguntas, pues seguramente surgiría, ¿no? ¿Cómo es posible que yo vaya a Singapur, por poner un sitio así un poco lejano y exótico, y si tengo dinero en mi cuenta, pues pueda sacar efectivo, ¿no?, o incluso hacer otro tipo de transacciones, y sin embargo, pues no pueda hacer lo mismo accediendo a los datos completos sobre mi salud, ¿no? Es una pregunta que a mí me la ha hecho gente que desconocen evidentemente el mundo sanitario, ¿no?, pero que ante la realidad de esta globalización pues se extrañan de por qué eso no ha trascendido, ¿no? O, por ejemplo, y para ir a un entorno más académico, ¿cómo es posible que yo pueda saber perfectamente dónde se encuentra un libro de un autor sobre un tema concreto? Como veis aquí, pues el libro sobre Einstein. Automáticamente, al momento, pues puedo ver un listado de bibliotecas, incluso me dice la distancia que hay desde donde estoy yo hasta la biblioteca en cuestión, por si quiero ir a pedir el libro en préstamo, ¿no? Bien, y sin embargo, como he dicho antes, pues cuando yo pretendo, ya no lejos, ya no remotamente, sino incluso localmente, acceder a los datos de mi salud, pues tengo esas dificultades para poderlo integrar todo, ¿no? Porque, por un lado, frecuento el centro de salud, por otro lado, puede ser que tenga algún problema porque tenga que ir a un centro más sofisticado, más complejo, o quizá me tengo que hacer exploraciones en diferentes organizaciones especializadas en el tema que custodian aquel dato concreto que se ha producido, ¿no? Bien, en salud todo y así, especialmente en España y en concreto en Cataluña, que es el modelo que más conozco directamente, tenemos en este sentido unos grandes avances, ¿eh? Y aquí pongo el ejemplo de lo que se ha obtenido con mucho esfuerzo a partir del año 2010, que es cuando empezó toda esta movida, para intentar consolidar en unos repositorios compartidos, que están aquí arriba, la gran cantidad de información sobre los pacientes atendidos en el sistema sanitario público. Por tanto, tiene límites, ¿eh? Nosotros podemos ir al sistema sanitario público, pero también podemos, por razones de salud y de oportunidad, podemos ir al sistema sanitario privado. Pues bien, el sistema sanitario público sí que se ha conseguido, a través de diferentes mecanismos, consolidar gran información de clínica sobre los pacientes, ¿no? Y aquí, para los que estén aquí en Cataluña lo conocerán, para los que no estén, pues fundamentalmente tenemos el RCA, es el repositorio de clientes, es la cartera de clientes del CatSalut, de la aseguradora. Ahí están todos los datos demográficos, administrativos, ¿no?
Y luego tenemos 3 grandes repositorios, hay más, pero estos son los principales. El HC3, que sería el que recoge toda la documentación clínica de los pacientes, toda no, pero la mayor parte se recoge de acuerdo pues, con un contrato, con un convenio que se firma con la Consejería de Salud, y entonces hay una relación de documentación que obligatoriamente los centros que atendemos pacientes de la sanidad pública tenemos que publicar de manera inmediata en este repositorio, ¿no? Asimismo, también tenemos la imagen clínica, y también tenemos todo lo que es la prescripción ambulatoria de lo que se llama la receta electrónica, ¿no? Todo eso está consolidado en estos repositorios. Y aparte, disponemos de una plataforma de interoperabilidad que nos permite comunicar. De tal forma que, bien sea la atención especializada, bien sea la atención primaria, como digo, tiene que, por un lado, contribuir a estos repositorios publicando aquellos documentos que genera, y también, gracias a esto y a este convenio que he dicho, puede consultar, a través de una serie de medidas de seguridad que ahora no vamos a entrar, el resto de documentación que otros agentes del sistema sanitario público han producido sobre aquel paciente. Y esto nos da una idea bastante completa de la historia clínica del paciente, ¿no? En definitiva, es un sistema de publicación, ¿no?, que se va sincronizando a medida que se van produciendo estos documentos, ¿no?, y consulta. Y luego, por otro lado, como digo, tenemos un sistema de interoperabilidad que es interesante destacar que este sistema se basa, pues, al igual que el otro, se basa en estándares, hablaremos bastante de estándares a lo largo de esa charla, y que permiten, pues, enviar solicitudes, por ejemplo, desde un sistema de atención primaria hacia un hospital o a un gabinete diagnóstico, solicitudes que a través de esta plataforma quedan integradas, y esto es importante, quedan integradas. ¿Qué quiere decir integradas? Que el hospital las percibe como si hubieran estado generadas por su propio sistema. Esto le permite gestionarlas adecuadamente y seguir el proceso que luego veremos que tiene representado para hacer ese servicio y devolver luego, una vez esté realizado el servicio, a través de la misma plataforma, devolver al centro peticionario el resultado de aquella prueba. Este es el sistema, como digo, pues, que existe a nivel de atención sanitaria en Cataluña, de tal forma que, fijaros que tenemos, por un lado, cada centro tiene su sistema local, su sistema particular, ¿no?, y por otro lado, complementariamente, tiene acceso a este repositorio compartido y a esta plataforma de interoperabilidad que nos permite intercambiar mensajes que lo que hacen es soportar procesos colaborativos. En definitiva, estamos hablando de un proceso colaborativo cada vez más, puesto que el paciente es un paciente único que para su atención va a necesitar, pues, la colaboración de diferentes escenarios, ¿no? Y además, el ciudadano ya puede acceder a estos datos que están en este repositorio prácticamente en tiempo real. Prácticamente. No a todos, hay ciertos datos reservados, como puede ser, por ejemplo, el curso clínico. El curso clínico es un documento reservado solamente a los profesionales, no se le da acceso al ciudadano, pero prácticamente a todo lo demás sí que tiene acceso, ¿no? Y fijaros, en cuanto a receta electrónica, pues prácticamente está toda la prescripción que se realiza ambulatoriamente, estoy hablando ambulatoriamente. Por otro lado, casi toda la imagen que se genera en formato DICOM, que es otro estándar, y la documentación clínica, muchísima documentación, muchísima documentación, pero documentos, fundamentalmente ficheros PDF que todos conocéis. Por lo tanto, muy pocos datos estructurados como tal. Sin embargo, realmente, asistencialmente, esto ha sido y sigue siendo y será, pues, muy útil en este momento tal como está concebido. Bien, esto simplemente es para hacer una aproximación a este ecosistema y a este problema que planteaba al principio, esta pregunta que planteaba al principio, en el sentido de que, si bien esta pregunta estaba presente ya hace muchos años atrás, poco a poco se van materializando estas acciones de universalización, de globalización de la información clínica para finalidades asistenciales. Ayer, precisamente, la primicia, ayer me llegó una información del CatSalut que ya estará disponible a partir del martes el acceso a la historia digital del Servicio Nacional de Salud. Es decir, será posible consultar también los documentos clínicos de un paciente que yo estoy atendiendo
y que tenga documentos clínicos generados en otras comunidades, en sistemas sanitarios de otras comunidades autónomas. Esto es una novedad para esta próxima semana. Bien, vamos a hablar ahora del tema en detalle del que se trata, que es la gestión de los datos clínicos, porque, como ya podéis deducir, pues es la gran fuente de datos, es la gran promesa de este nuevo enfoque de la aplicación de estas nuevas tecnologías data-driven a partir de un escenario real, un escenario distinto a los que estábamos acostumbrados hasta ahora, ¿no? Bien, la historia clínica electrónica no tiene ningún secreto. Es una base de datos relacional, basada en el modelo relacional. El modelo relacional tiene detrás también una estructura y una formalización matemática, en la cual existen pues toda una serie de tablas con claves primarias, claves secundarias, relaciones, etcétera, que describen, de alguna manera, intentan reproducir pues el entorno en el cual nosotros desarrollamos la práctica clínica, ¿no? Y sobre esta base de datos relacional pues existen unos programas, en un lenguaje en concreto, que es el lenguaje SQL, que nos permite hacer consultas a esta base de datos y obtener información agregada de estas tablas en base pues, a una serie de criterios, de parámetros, de filtros que podamos poner, etcétera, etcétera. No tiene más misterio que esto. Evidentemente, en función de las transacciones que utilicemos, podemos ver unas cosas u otras y gracias a eso podemos establecer pues, diferentes tipologías de usuarios, los usuarios asistenciales, los usuarios clínicos, médicos, enfermeras, farmacéuticos, etcétera, accediendo a los datos clínicos, personal administrativo accediendo pues, a los datos demográficos, por ejemplo, y preservando pues, la confidencialidad del paciente, ¿no? Esto es así. Por lo tanto, al final de cada paciente sí que tenemos una recogida estructurada, conceptualmente estructurada, de datos demográficos, de datos clínicos, de exploraciones complementarias y de los tratamientos que se van a prescribir y que se dan y que se administran definitivamente. También estos sistemas permiten hacer una planificación y un registro de las actividades que vamos a hacer sobre el paciente. Es fundamental, evidentemente, para la gestión, tener todos estos datos en tiempo real y poder hacer una proyección sobre lo que podremos hacer en un futuro a corto plazo, ¿no? Idealmente, también deberían ayudar a la toma de decisiones. Y, sin embargo, este es un capítulo que, si bien ha estado presente desde el principio del desarrollo de las historias clínicas, es un capítulo que hoy por hoy está muy retrasado, En todo caso, si tenemos tiempo, ya hablaremos un poco más de ello. Y, sobre todo, poder auditar toda la actividad, desde la actividad pues, que se hace sobre un paciente, que por la Ley de Protección de Datos estamos obligados a hacerlo, hasta la actividad pues, que puede hacer un profesional, un conjunto de profesionales, como puede ser un servicio clínico, un dispositivo del hospital, etc. Bien, ¿cuál sería la desiderata? Pues llegar evidentemente a este hospital sin papeles, ¿no? El paperless hospital. Y esto pues, es fácil de imaginar, pero es una tarea ardua, ¿no? En conseguir y mantener. Conseguir, sobre todo, cuando el hospital o el centro sanitario tiene un origen lejano en el tiempo y, por tanto, tiene que hacer una migración, ¿no? De todos sus procedimientos tradicionales. Cuando realmente estamos hablando de un centro nuevo, pues esta consecución puede ser una consecución más inmediata. Hoy en día, cuando se hace un hospital, ya no se plantea hacer un archivo de historias clínicas, En cambio, pues hace 100 y pico de años, cuando se fundó el hospital clínico, pues el archivo era una parte muy importante del hospital, ¿no? Pues toda esa transformación la hemos tenido que hacer, ¿no? Y se ha hecho. Y no está tan solo en lo analógico, es decir, en el cambio del papel a lo digital, sino también es de alguna manera, en el cambio en la forma de hacer de los profesionales, ¿no? Y todo eso tiene sus dificultades. Pero es que todo y así, consiguiendo esto o teniéndolo de entrada, la verdad es que luego hay que hacer un mantenimiento. Esto no es magia, no se mantiene solo, sino que si bien desaparecen ciertos roles, ¿no? Como por ejemplo pues, los ordenanzas, ¿no? Que iban a transportar los famosos sobres de historia clínica por las diferentes salas del hospital, y eso ha desaparecido,
aparecen otros roles relacionados con la gestión de la información, ¿no? Y entonces todo eso también es un proceso, ¿no? Bien, y hay que reconocer que aquí la tecnología primero y la industria después han ido muy por delante de esta capacidad de cambio organizativo y de forma de trabajar que pues, se explica por diferentes razones, ¿no? Y entre otras también por las razones de la financiación, ¿no? Y en este cambio pues, depende mucho de cómo se enfoque la estrategia, qué modelo de gobernanza se decide para la organización, si es un modelo muy centralizado o es un modelo más distribuido, si imperan los criterios de gestión o los criterios clínicos, si nos vamos a un modelo propietario, un traje hecho a medida, ¿no? Que seguro que de entrada pues, será muy satisfactorio para aquellos que lo han diseñado, pero que luego puede tener limitaciones, o nos vamos a un programa comercial en el cual hay que adaptarse a lo que hay, ¿no? Y seguir el ritmo de evolución que te marca la empresa que lo desarrolla, ¿no? O bien también si vamos a un sistema integrado o un sistema pues, descentralizado, ¿no? Ya luego tendremos ocasión de ver qué quiere decir eso, porque todo eso tiene implicaciones luego en lo que veremos, ¿no? Y luego evolutivos, ¿no? Cambios organizativos del modelo asistencial y la propia tecnología, que os voy a decir, la tecnología pues, da saltos cuánticos prácticamente cada año, ¿no? Bien, el coste de la implantación de la historia clínica electrónica en el Hospital Clínic, para que veáis un ejemplo real de esto, lo tenéis aquí. Empezamos con los sistemas de información en el año 84, con un sistema de gestión de pacientes, separado de un sistema de consolidación económico-financiero, ¿no? Y a partir de aquí fue en el 95 cuando se instaló la primera historia clínica, que ya pues la base que tenía la historia clínica, que al final veías por primera vez la información integrada a través de un solo paciente, es decir, había que seleccionar el paciente y a partir de ahí veías toda la información que se disponía de él. Y luego progresivamente, como hemos ido avanzando en diferentes estadios, hacia un modelo de ERP, el ERP es Enterprise Resource Planning, supongo que lo conocéis, es un sistema de gestión de toda la información de una organización, sea cual sea, y que este sistema sustituyó al sistema de gestión de pacientes que teníamos antes y progresivamente, pues en diferentes etapas, al ritmo que hemos podido, pues hemos ido llegando, pues prácticamente sí, en el año 2017-18 podemos considerar que somos un hospital sin papeles, ¿eh? Todavía existe algún papel que circula por ahí, fundamentalmente el consentimiento informado, que estamos este año en un proyecto para hacerlo ya electrónico al final, porque se ha aceptado el reconocimiento de la firma electrónica. Esto creo que puede ser muy interesante para muchas cosas que hacéis vosotros, ¿no? Pero por lo demás lo tenemos pues prácticamente. Y ahora empezamos con sistemas realmente de soporte a la decisión, como por ejemplo el sistema que tenemos de soporte a la prescripción farmacológica. Bueno, pues este es un largo camino en el cual hemos ido pasando de un sistema meramente administrativo, porque el motor inicial fue precisamente la gestión, a un sistema pues, altamente clínico que da soporte a la decisión, ¿no? Bien, sí, hemos conseguido llegar ahí, ¿no? Pero realmente lo que hemos conseguido pues, es pasar de las historias en papel, ¿no? A una base de datos en la que el profesional tiene que ir a buscar la información. Y estoy hablando de la vertiente asistencial, aún no hemos entrado en el uso secundario de los datos, Y esto es así, y esta es una de las quejas que nos hacen los profesionales, ¿no? Y más en los hospitales, en los cuales pues, trabajan especialistas que ven patologías muy concretas en pacientes que son pluripatológicos, ¿no? Y entonces a veces se pierden ante el exceso de datos, de documentos de aquel paciente, ¿no? Que solamente quizá un porcentaje reducido de ellos es lo que a él, ¿no? Le interesa para tomar decisiones en el momento que tiene el paciente delante, ¿no? Bien, recordemos que los procesos asistenciales en una organización sanitaria empiezan pues, con un primer contacto con el paciente, se hace la admisión, se registran los datos fundamentalmente demográficos, administrativos, y a partir de ahí se abre la historia clínica, ¿no? En el procedimiento pues, que tradicionalmente hacemos, antecedentes, enfermedad actual, exploración física, a partir de ahí las notas clínicas en los diferentes contactos que se tienen, se documenta
¿no?, de alguna forma, este proceso clínico en diferentes formatos. El más típico quizá es el informe de alta, cuando se da de alta un paciente en la consulta, en hospitalización o en urgencias. Y recordemos que este episodio pues, no es único, sino que puede ser múltiple, por lo que he dicho antes, porque el paciente puede ser pluripatológico. En cualquier caso, sobre estos episodios se superponen una serie de procesos. Aquí he pintado 4 genéricos, que son los más importantes, porque de ellos se pueden derivar prácticamente todo lo que hacemos en el hospital con los pacientes, ¿no?, como es, por ejemplo, la solicitud de pruebas, que puede tener todo un proceso con mayor o menor detalle que pasa por la citación, el registro y un informe final con los datos, ¿no?, los resultados clínicos. Podemos tener una indicación quirúrgica, que también es muy parecido a una petición de pruebas, pero es más sofisticada, en la que suele haber una lista de espera, una cita, todo un tema de planificación quirúrgica, un registro quirúrgico y finalmente también un informe de resultados quirúrgicos, ¿no?, informe de la intervención quirúrgica. La prescripción es otro proceso en el que interviene aquí el farmacéutico y tiene como un inicio la prescripción por parte del médico, la validación por parte de este farmacéutico, la dispensación también desde farmacia y finalmente el registro de la administración por parte de la enfermera. Hasta que no tenemos este registro de administración no estamos seguros que aquella prescripción realmente sea administrada al paciente. Y otras órdenes médicas, lo pongo así en general, ¿no?, que también podrían seguir este mismo camino. Son 4 procesos transversales que aplican a cualquier episodio, ¿no?, y que deben estar perfectamente coordinados y alrededor de los cuales realmente pues, se articula toda la organización y que fundamentalmente se soportan con este sistema informático que además requiere pues, un servicio 24/7 los 365 días del año. Y como falle un día, aquello es el caos. Realmente, como falle un día, aquello es el caos, ¿eh? Por lo tanto, este es el proceso, ¿no? Este concepto de ERP que os decía, el Enterprise Resource Planning, es un concepto que sirve, como digo, para cualquier organización, porque cualquier organización tiene pues, sus clientes, su cartera de clientes, tiene sus empleados, tiene una estructura física, tiene una organización funcional, ¿no?, sobre esta estructura física, tiene proveedores, tiene un modelo de funcionamiento, un modelo financiero, etc. El ERP busca abstraer de alguna manera los elementos comunes de cualquier organización para ofrecer un recurso informático que lo pueda representar de una manera pues, adecuada. La diferencia es que en el caso de la organización sanitaria nosotros ofrecemos un servicio, ¿no?, un servicio que es nuestra actividad fundamentalmente, que es la práctica clínica sobre el paciente. Y en este servicio se entrelazan todos estos procesos que he comentado antes, ¿no?, y que al final pues, van a obtener de la explotación de todos estos datos, van a obtener conocimiento con la buena intención de revertir positivamente en el funcionamiento de la propia organización y, evidentemente, de la práctica clínica sobre el paciente. Y aquí pues, se han desarrollado todos estos sistemas de Business Intelligence, ¿no?, que se superponen a los procesos diarios, los procesos online del día a día y que permiten, sobre todo a los responsables de las organizaciones, a los gestores, de tener cuadros de mando y poder tomar decisiones en un sentido u otro, ¿no? Aquí, para poner un ejemplo, algo sencillo, como sería la petición de prueba por parte de un residente, ¿no? Vamos a poner, un médico residente pide una prueba radiológica, y ahí veis, no voy a entrar en detalle, todos los procesos que podríamos, incluso se pueden representar más, aquí he puesto los principales, ¿no?, que son los más habituales, en los que interviene, aparte del peticionario, pues intervienen los administrativos, en este caso, por ejemplo, la petición de una prueba de imagen por los administrativos del Centro de Diagnóstico por la Imagen, intervienen, por otro lado, el personal de enfermería, por si hay que preparar el paciente, interviene también el personal médico, el personal clínico, de los radiólogos, en concreto, para interpretar la prueba, ¿no? Estos 4 agentes intervienen en este proceso, que además puede tener movimientos, ¿no? Puede tener movimientos. El paciente, yo le puedo pedir una prueba estando ingresado en una sala general y luego, en el momento de hacer la prueba, resulta que ha habido un movimiento porque ha empeorado y está en una UCI.
Entonces, el camillero que lo ha ido a buscar, si es que se le puede trasladar, lo ha ido a buscar a la UCI, no a la sala donde se le ha pedido, ¿no? Esto quiere decir que el sistema de información tiene que estar altamente integrado y online. Y esto el modelo relacional lo permite, lo permite. Y cuanto más robusto es el sistema, más complejo es este modelo relacional. Ya veréis por qué lo digo. Aparte de este aspecto funcional, ¿no?, de cómo se organizan los procesos y cómo se registran, otra razón por la cual ha sido difícil o tan difícil poder acceder a los datos biomédicos, ¿no?, ha sido por la heterogeneidad de su tipología. Y aquí podéis ver que, una clasificación, podríamos hacer otras. Trabajamos con datos alfanuméricos, por ejemplo, el DNI, ¿no?, para poner un dato identificativo, o el curso clínico, que es claramente textual, datos codificados, ¿no?, utilizando una terminología determinada para el diagnóstico, categorías, a veces categorías estandarizadas, internacionales, a veces categorías propias, locales, ¿no?, del centro. O bien trabajamos con datos numéricos, el número de historia clínica, por ejemplo, es el principal identificador del paciente, el que es seguro, el que es la clave primaria de todo, fundamental en una historia clínica informatizada. Parámetros biofísicos como el peso, biológicos, tratamientos, etc. Datos temporales importantísimos, la marca de tiempo, con fecha o bien agrupados, edad tantos años, pero claro, edad tantos años, ¿cuándo?, ¿no?, en una fecha determinada. O a veces pues hablamos de periodos, ¿no?, cuando prescribimos algo cada 8 horas, cada 8 horas a partir de un momento. O otro tipo de datos serían matrices n-dimensionales, como pueden ser las bioseñales, no dejan de ser parámetros a lo largo del tiempo que van variando. Las imágenes no dejan de ser pues píxeles, ¿no?, también distribuidas a través de una superficie. El audio-vídeo, como el Doppler, o los datos ómicos, ¿no?, el exoma, que no deja de ser una secuencia lineal de 4 o 5 nucleótidos que van variando, ¿no? Por tanto, mucha heterogeneidad en los tipos de datos, ¿no?, y por tanto también en algo muy importante que se ha dicho en las ponencias anteriores, ¿no?, que es que para entender bien los datos hay que tener conocimiento sobre los datos. Hay que tener conocimiento sobre cuáles son las métricas que nos permiten pues, interpretar un dato, sea del formato que sea, incluidos los textuales. Bien, y eso, con todo eso, pues hacemos operaciones. Hacemos operaciones mayormente mentales, ¿no?, a través de nuestro conocimiento como clínicos, pero también pues, vamos aplicando algunos algoritmos, no tan complejos como los que ha explicado Jordi antes, pero podemos aplicar operaciones para poder intentar transformar o relacionar estos parámetros. Para mayor abundamiento sobre estos datos clínicos, aparte del conocimiento sobre el dato, lo que representa el dato, también hay otra serie de atributos que en la práctica asistencial se tienen muy en cuenta y quizá no quedan tan explícitos como quisiéramos si luego queremos sacarle punta al tema, ¿no? Que son, por ejemplo, el parámetro observado, el valor del parámetro, estas marcas temporales que pueden ser difusas, ¿no?, la certidumbre o el tipo de asistencia. Aquí veis, por ejemplo, cuatro ejemplos de 4 datos clínicos, ¿no? Antecedentes, la fiebre reumática, el tamaño hepático, una placa de tórax o una glucemia. Son 4 datos muy diferentes uno de otro. Si el antecedente es una fiebre reumática, hace 5 años me lo hizo la madre y no me demuestra un informe en el cual realmente estén de alguna manera explícitos los criterios de Jones, por ejemplo, para el diagnóstico de fiebre reumática, pues lo pondré en duda, porque entre otras cosas sé que es muy fácil diagnosticar de fiebre reumática pues unas antiestreptolicinas altas sin más. Y eso es conocimiento que tengo. Por lo tanto, le daré un valor de certeza incierto, ¿no? En cuanto al tamaño hepático, 3 traveses de dedo, bueno, los míos son estos, pero si empezamos a mirar aquí la anchura de los traveses de dedo, seguramente hay una variedad importante, ¿no? Y quizá pues, el observador, si es un médico residente que no es experto en palpación abdominal, pues bueno, me lo creeré, pero también pondré ciertas dudas, ¿no?
Si lo que me dice un radiólogo es que es un patrón alveolar, me lo voy a creer seguro. Me voy a creer que eso es una neumonía. Y si es un valor de laboratorio, pues le daré el valor, pues sí, ahí yo sé que hay un coeficiente de variación que me lo garantizan, ¿no?, los laboratorios cada día. Hacen 3 o 4 controles de calidad al día, ¿no?, para garantizarme este margen de error que pueda haber, pero también sé que es un valor hipervariable, o sea, que tiene valor en el momento que fue. Pues si esto fue en la UCI tal día, tal hora, pues era ese. Ahora probablemente será muy diferente, ¿no? Entonces no tiene más valor que el que tiene en aquel momento. Bien, en cuanto a la discusión del texto estructurado o el texto libre, aquí os voy a explicar una experiencia que hicimos hace ya años, ¿no? Aquí veis un diseño de nuestra historia clínica, que lo abordamos con mucho interés, que fue el año 93 o 94. Es la exploración estructurada, la exploración física estructurada. Y aquí cogimos a los especialistas y cada uno pues, nos decía lo que quería recoger, ¿no?, en la exploración física. Y aquí tenéis en el caso de la exploración neurológica. Bien, pues ya veis que el Glasgow allí, pues con los 3 parámetros que se miden, ¿no?, te calculaba, ponías los 3 parámetros y automáticamente calculaba el Glasgow total y pues los diferentes parámetros que hay, ¿no? Cuando ya lo tuvimos todo a punto, le dijimos, bueno, lo cerramos ya, y dice, sí, pero por si acaso, deja la posibilidad de que podamos hacer lo mismo, pero en texto libre. Ellos mismos solicitaron las 2 cosas. Pues bueno, pusimos allí, como veis, exploración física, texto libre, una opción para que el que lo quisiera hacer lo hiciera. Ya veis que dentro de esta exploración, por ejemplo, en NEUR, pues pone el Glasgow, las pupilas isocóricas, que todo eso lo podríamos encontrar aquí perfectamente estructurado. Y además bastante rápido de rellenar. Pues bien, cuando analizamos, esto en el año 2009 lo hicimos, aproximadamente solamente el 10% utilizaban el mismo formulario estructurado que habían ellos mismos diseñado. El 90% utilizan texto libre. Me parece que antes también se ha comentado este tema de la preferencia, ¿no?, a expresarnos en lenguaje natural, ¿no? Por eso se llama natural, de alguna manera, ¿no? Bien, pues esto es un dato importante también para lo que vendrá después, porque esto quiere decir que gran parte de la información la tenemos en el formato textual libre. Y no es que sean ejemplos de redacción espléndida, sino todo lo contrario, porque, entre otras cosas, muchas veces estas cosas se escriben en entornos de alta presión asistencial, ¿no?, deprisa y corriendo, sin correctores ortográficos, con muchísima abreviatura, etc. Bueno, ahora no voy a insistir en eso. Por otro lado, tenemos cada vez más una fuente creciente de datos, la tecnología, nos va empujando y hoy en día pues toda esta tecnología ya viene con un sistema de información. Viene con un sistema de información asociado, que automáticamente captura muchos parámetros que recogen los sensores de estos aparatos, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo intentamos gestionar esto de una forma integrada de la mejor manera posible para una óptica asistencial? Pues evidentemente mediante un modelo integrado en el cual, por un lado, tenemos en esta historia clínica una serie de tablas maestras que son muy importantes, pacientes, organización, estructura, prestaciones. Por ejemplo, las prestaciones. Las prestaciones que son todo lo que hace un centro sanitario, todo. Desde administrar un menú a un paciente que está ingresado, ¿no?, hasta hacerle un PET-TAC, por ejemplo, ¿no?, o cualquier otra cosa, todo. Y eso debe estar pues, en una tabla de prestaciones que cada prestación, a su vez, puede tener una serie de atributos en función de la complejidad con la que se quiera manejar. Entre otras cosas, evidentemente, la prestación tendrá asociado pues, un coste para facturar o un coste para la contabilidad interna, ¿no?, para el control de gestión, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no?, y usuarios, roles. Y por otro lado, esos procesos que os he enseñado en esa matriz, dijéramos, en esta red, dijéramos, de superposición de los episodios de un paciente con esos procesos. Pues bien, esto es lo que llamamos pues, un sistema de información corporativo, ERP-EPR, ¿no? Aquí juego un poco los acrónimos, Enterprise Resource Planning, Electronic Patient Record, ¿no?, que sería la capa clínica
que está asociada a este núcleo de información, que es la historia clínica racional. Bien, sin embargo, este modelo pues, no puede cubrir todos los aspectos del hospital, no los cubre todos. No puede cubrir, por ejemplo, una cadena robotizada de laboratorio que realiza 4.000 determinaciones al día de 600 pacientes, 700 pacientes, 2.000 pacientes, ¿no? Es una solución ad hoc para manejar todas las muestras, manejar todo el proceso, etc. Para eso y para otros entornos del hospital tenemos los sistemas departamentales, que son soluciones idóneas para esta extensión del proceso de negocio, que deberían evitar la competencia con el núcleo corporativo, y esto es muy importante. ¿Qué estoy diciendo con esto? Estoy diciendo que un sistema departamental no debería o no puede registrar pacientes. El registro del paciente tiene que estar centralizado, tiene que estar en esa cartera de pacientes única que tiene el ERP. A la que abrimos o abramos la espita para que los sistemas departamentales empiecen a registrar pacientes, tendremos un problema de integridad. Esto lo pude comprobar yo en Estados Unidos en el Johns Hopkins, me acuerdo, fue en el Johns Hopkins en el año 95, cuando hicimos una primera visita allá a Estados Unidos, a varios centros, para ver cómo se habían informatizado. El gran problema que tenían en el Johns Hopkins era que tenían 9 sistemas informáticos diferentes y no tenían integrado la identidad del paciente. Entonces había información de un mismo paciente que estaba disgregado, disperso en los 9 sistemas, ¿no? Y no había manera de poderla consolidar. El gran problema que tenían en aquel momento era este y estaban planteando una solución para poderlo armonizar, ¿no? Pues bien, esto es algo que se puede evitar si, además de poner una solución tecnológica que realmente nos integre el sistema corporativo con el sistema departamental, basado en estándares, aplicamos una política que debe acompañar esta solución tecnológica, ¿no? Donde, como digo, el paciente solo se puede registrar en el sistema corporativo, que cuando se realiza una prestación específica que requiere un sistema departamental, que la solicitud surja del sistema corporativo y que contenga todo aquello que debe contener. ¿Para qué? Para garantizar que a la vuelta esa documentación, como puede ser un informe de resultados, una imagen o lo que sea, quede debidamente integrada, ¿eh? Por tanto, por un lado, tenemos tecnología, pero también, por otro lado, una política, entre comillas, una normativa interna del centro. Y esto es importante, porque cuando he puesto aquella diapositiva antes de diferentes modelos, han habido hospitales que han optado por modelos más liberales, por decirlo de alguna manera, no tan integrados, ¿no? Y entonces, pues, este flujo de información, al no existir, luego es difícil poder acabar de consolidar la información integrada alrededor del paciente, ¿no? Y en cuanto a la imagen, igual, La imagen tiene que ser una imagen corporativa. La imagen no solamente es la imagen radiológica. Cada vez más estamos utilizando muchos tipos de imágenes, ¿no? La imagen clínica, el fondo de ojo, la endoscopia, como veíamos antes, etcétera, ¿no? Y, por lo tanto, también debemos asegurar un modelo que también se base en una tecnología que nos asegure esta integración. Vuelvo a hablar de estándares, y, por otro lado, a una política en la cual pues, se defina cuáles son los datos que deben ir y volver de un sistema a otro. Aquí tenemos un ejemplo interesante de información de resultados genómicos. Ya vemos que la medicina de precisión apunta hacia los datos genómicos. Ahora veréis cómo poco a poco vamos yendo hacia el uso secundario de los datos, ¿no? Que es lo que aquí se plantea. Pero claro, este uso secundario de los datos viene condicionado por cómo tenemos organizados los datos en origen, ¿no? Podéis ver aquí, este es un informe real de nuestro hospital, en el que realmente hay datos, por ejemplo, paciente, sexo, fecha de nacimiento, el tipo de muestra, y aquí vemos unas palabrotas, ¿no? Que solo entienden algunos, ¿no? Que son las diferentes variantes, las mutaciones de los diferentes genes, nucleótidos, aminoácidos, etcétera, etcétera. Estos son datos, y esto es lo que obtiene, ya veremos luego, el bioinformático a través de todo un proceso. Por otro lado, lo que hay aquí es una descripción
que nos hace el experto responsable del equipo, porque es un equipo, que acaba haciendo pues, este tipo de análisis, ¿no? Y que intenta, pues, de alguna forma, explicar estos datos que vemos aquí. Esto es conocimiento. Esto claramente es conocimiento. Para que veáis, en este momento, aprovecho para meter alguna cuña, en este momento en el hospital estamos discutiendo si esta parte de conocimiento debe pasar al paciente o no. Porque nos estamos encontrando que el paciente, como a través del sistema que habéis visto, pues accede inmediatamente al resultado del laboratorio, y esto en principio es un resultado de laboratorio, pues lee lo de abajo y sí, una de dos, o se va a Internet, o se va al vecino, que sabe mucho, o se va al médico quizá de familia, que tiene acceso, y entonces se empiezan a generar dinámicas asistenciales complicadas, por decirlo de alguna manera. Porque quizá, pues, incluso quizá el médico de familia conoce en profundidad pues, el por qué se ha indicado esta prueba a este paciente y qué implicaciones tiene todo este resultado que dice aquí. Por lo tanto, esto simplemente es un comentario. De alguna manera, esto que hay aquí debajo se parece más a un curso clínico que a un resultado de laboratorio. Los datos realmente son los de arriba. Pero bien, esta es otra guerra. Y al final este informe no es nada más que el resultado de todo un proceso, como digo, complejo, que puede ser muy variable, que cada centro, pues, hoy por hoy lo hace pues, con sus estándares y con sus normas, que aún tenemos problemas hoy en día de aceptar un lenguaje y una estructura común en la información genética y que, por lo tanto, hace que esos datos pues, sean muy dependientes de cada centro que los produce. Bien, esta diapositiva que ya la ha mostrado Ana antes, en la que vemos que en ese nuevo fenotipo digital, pues sí, hay un 10% de datos clínicos que mayoritariamente podríamos decir que está en la historia clínica, un 30% de factores genómicos que algún día quizá podrían estar de una manera más estructurada en la historia clínica, y luego vemos una serie de datos que pueden provenir exógenamente, como pueden ser pues, de dispositivos móviles, que dispongamos de ellos, de cuestionarios. Es un detalle interesante. Cada vez hacemos participar más al paciente de la historia clínica. Hasta hace poco la historia clínica era un documento reservado a los profesionales, no participaba más que los profesionales. Ahora la estamos abriendo a los pacientes y se hace con una metodología más o menos estructurada, que son estos PREMS, PROMS y PRIMS, ¿no? Que de alguna manera nos permiten que nos aporten información cuando no están en un entorno sanitario, ¿no? Temas de calidad de vida, temas de evolución de enfermedades crónicas, etc. Y fijaros que esto pues, es un porcentaje muchísimo más alto todavía, ¿no? Y encima en entornos todavía más heterogéneos, porque lo de abajo aún puede estar en la historia clínica, ¿no? Pero todo lo demás, ¿dónde está? ¿En qué espacio está? ¿En qué nube está? ¿En qué aplicación está? De móvil, ¿no? Porque muchas veces se aplica a través de móviles, etc. Bien, en definitiva, pues sí, este sería el resumen del modelo asistencial que tenemos, un modelo consolidado, claramente, pero, por otro lado, probablemente no es el adecuado para afrontar los retos del futuro. ¿Y cuáles son estos retos del futuro? Pues fundamentalmente son dos, ¿no? El avanzar en la compartición de los datos clínicos y, en segundo lugar, el uso secundario de los datos, ¿no? Que este uso secundario de los datos lo vemos como un imperativo ético. Lo veréis en la última sesión, me parece, ¿no? Que es dedicada a ética y a temas legales, ahí lo veréis en profundidad, pero siempre nos lo recuerda nuestro comité de ética de que incluso nos dicen, cuando exige el propio comité de ética la anonimización de los datos, ¿no? Para poder hacer investigación, nos dicen, bueno, pero tened en cuenta que, claro, que si saliera algo en esta investigación que pudiera ser reaprovechable para los pacientes, que se pueda de alguna manera identificar a estos pacientes, ¿no? Entonces, el mismo comité de ética nos lo recuerda. ¿Por qué? Porque éticamente pues, la investigación se hace evidentemente para eso, ¿no? Pero, como he dicho antes, el entorno todavía es muy inmaduro, ¿no? ¿Para qué queremos los datos, analítica de los datos? Pues, por un lado, el uso secundario de estos datos.
Por un lado, para la gestión. Y eso ya más o menos lo veníamos haciendo, con los cuadros de mando, los business intelligence que se llaman, data warehouse y todo esto, ¿no? En segundo lugar, para la auditoría del proceso asistencial. En tercer lugar, para la calidad, que es parte, de alguna manera, es parte de la auditoría, ¿no? En cuarto lugar, para estudios epidemiológicos. Y sobre todo, la gran esperanza es para avanzar en la investigación biomédica. Por lo tanto, globalmente, en los 5 presupuestos, es investigación. Para mí es investigación en sentido amplio, ¿no? Con diferentes propósitos, pero es investigación que pasa por explotar los datos. Por lo tanto, los datos que tenemos en la historia clínica realmente ahora que son digitales y ya prácticamente en muchos sitios lo son al 100%, es realmente un capital que tienen las organizaciones para ofrecer ese conocimiento. Que evidentemente el paciente es dueño de sus datos, porque así lo reconoce la ley, ¿no? Pero la gestión, ¿no? Y la utilización de estos datos y su interpretación es propiedad intelectual de las organizaciones y de los profesionales que las manejan, ¿no? Y evidentemente para proceder a este uso secundario pues, es importante atender a estas regulaciones legales y consideraciones éticas, porque si no puede ser fuente de conflictos. Perdón. Bueno, el modelo clásico de investigación, pues aquí seguro que lo conocéis mucho mejor que yo, consiste pues, en disponer de una hipótesis, diseñar de alguna manera la experimentación que voy a hacer y luego a partir de aquí ver los datos, analizarlos, establecer relaciones y a partir de aquí inferir un nuevo conocimiento, ¿no? Buscando esta causalidad. Este es el modelo de toda la vida, el modelo knowledge driven, ¿no? Que todos hemos estudiado en nuestros estudios, dijéramos, de grado y de doctorado, etcétera, ¿no? Este proceso, si nos fijamos, realmente, pues hoy en día ya tiene un gran soporte digital en la fase de recogida de los datos, ¿no? En la fase de acceso al conocimiento biomédico. Hoy en día las publicaciones están en formato digital, pero, cuidado, siguen siendo papel digital. Siguen siendo papel digital. Como mucho las tenemos anotadas con metadatos y podemos hacer búsquedas, ¿no? Con el PubMed o con otros, ¿no? O con Google o con lo que sea, pero sigue siendo papel digital. Es decir, el paper no puede interactuar con la historia clínica del paciente. Lo hemos de leer, lo hemos de entender y a partir de aquí nosotros tomamos decisiones, pero la verdad es que ha avanzado mucho en este sistema, ¿no? Y luego, evidentemente, a nivel de análisis, también tradicionalmente, R, SPSS, SAS, bueno, todas estas aplicaciones que existen, nos han ayudado en la aplicación de algoritmos, porque en definitiva también son algoritmos, quiero decir que la estadística convencional también son algoritmos. Nos han permitido pues, testear estas hipótesis, ¿no? Contrastarlas y poder afirmar, ¿no? o concluir cosas con una seguridad determinada. Pues bien, por tanto, sigue existiendo ahí un gran papel, ¿no? del conocimiento para hacer la inferencia. Y esta investigación prospectiva, en el caso de las farmacéuticas y los ensayos clínicos, está muy bien regulado. Es decir, regulación muy estricta, está una recogida muy específica de datos, se dispone pues, de diferentes maneras de hacerlo y diferentes convenios con los hospitales. Luego también en líneas de investigación que van siguiendo una patología determinada, pues tienen sus repositorios comunes, ¿no? O los registros clínicos, ¿no? Tiene la ventaja de que al ser prospectivo te permite hacer un diseño libre, ¿no? De este dataset que vas a recoger. Los datos son recogidos específicamente para el propósito que se propone, ¿no? Y existe un estricto control metodológico, ¿no? Que asegura esa calidad. El problema que tiene es que es poco flexible, y ya lo hemos dicho, ya se ha dicho antes también, que cada vez más pues, el mundo de la biomedicina es más dinámico, es más cambiante, se tiene que actualizar con mayor frecuencia y esto hace que a veces estos estudios tan bien diseñados, ¿no? y tan perfectos bajo el punto de vista metodológico para un modelo knowledge driven, pues queden un poco obsoletos a mitad de hacerlos, ¿no? O no permitan pues, incorporar actualizaciones, ¿no? Por
Por tanto, esta poca flexibilidad y, por otro lado, los costes elevados que tiene, ¿no? Bien, ¿por qué hablar de uso secundario de los datos? Porque ya los tenemos, ya los tenemos. Este es el gran avance. No hay que irlos a recoger a posta, sino que ahora ya los tenemos y, por tanto, retrospectivamente, sobre aquello que se ha generado, podemos recogerlos. No cuesta recogerlos, provienen del mundo real, más real que eso no puede ser. Disponemos de un gran poder de computación, hoy no es el problema, la computación, bueno, lo sería según a qué nivel queramos llegar, ¿no? Según lo que nos he explicado antes, pero la verdad es que tenemos mucha capacidad en este sentido y porque además es una tendencia generalizada en todos los sectores, ¿no? Pero cuidado porque, ya se han apuntado antes y yo lo voy a recalcar más, existe una serie de limitaciones, ¿eh? Para empezar, eso de que no cuesta recogerlos, bueno, pues evidentemente el implementar una solución de historia clínica electrónica como la que he explicado tiene un coste. Tiene un coste y no solo de inversión, sino de mantenimiento, como he dicho antes, ¿eh? Porque también evoluciona la organización, evoluciona los cuidados clínicos y todo eso se ha de mantener. Por tanto, hay un coste inicial también, ¿eh? Luego, como veremos posteriormente, hay que extraer estos datos. Ya he dicho antes que la historia clínica electrónica era un modelo relacional que cuanta más garantía de seguridad y de robustez ha de tener, complica el modelo relacional que hay detrás. Y esto, pues luego, para extraer los datos que nos interesan, pues es, no diré un problema, pero sí que hay que tenerlo en consideración, ¿no? El mundo real tiene imperfecciones, hay errores. No está todo perfecto, es muy diferente, ¿no? Trabajar en el mundo real que hacer un estudio, como digo, prospectivo, controlado, con data managers que van allá a registrar los datos correctos, etcétera, ¿no? Tenemos mucho desconocimiento metodológico de cómo hay que hacer este proceso y luego os pondré un par de ejemplos para que veáis esa complejidad, ¿eh? Y el sector sanitario, pues bueno, tiene grandes diferencias con otros sectores, ¿no? Como sabéis, ¿no? ¿Por qué queremos los datos de los pacientes? ¿O cuáles son nuestras expectativas? Pues también se ha dicho un poquito antes, ¿no? Para predecir casos individuales, para comparar resultados entre grupos de pacientes y mejorar tratamientos, para confirmar o rechazar conocimiento previo que se tenga, para descubrir relaciones inesperadas, esto nos gusta mucho, hacer de Sherlock Holmes y aquí descubrir algo oculto, colaborar a través de la compartición y la analítica avanzada de datos, porque estamos hablando de Big Data. Ya se ha dicho antes, enfermedades raras, pues si colaboramos y vamos juntando casos y casos y casos, realmente podremos llegar a tener un volumen pues, más adecuado para después tomar decisiones, ¿no? Pero un poco se cae por esa tendencia también que hay a la aceptación, al hype, ¿no? De las tecnologías y además, desgraciadamente, pues muy por culpa de los medios de comunicación, ¿no? Se cae un poco en este error de considerar que esto es una máquina de descubrimientos, ¿eh? Que si conseguimos tener los datos y los metemos en un superordenador, pues esto ya nos va a dar nuevo conocimiento, vamos a descubrir cosas, etcétera, ¿eh? Por lo tanto, cuidado, porque esto no es así, ¿eh? Esto no es así y esto, desgraciadamente, pues incluso en un hospital como el nuestro, hay que insistir con los profesionales de que no es así, porque se lo llegan a creer, ¿no? Entre otras cosas, pues porque ven cosas, leen cosas, ¿no? Y creen que se puede hacer lo mismo. El nuevo modelo Data Driven es un gran desconocido, ¿eh? Todavía, también yo creo que ha quedado muy claro en el modelo anterior. Combina datos, algoritmos y computación intensiva, en definitiva, lo habéis visto, es muchos pacientes con resultado conocido, pues se introduce en estos sistemas, ¿no? De iteración, con los diferentes algoritmos y cuando lo introducimos un nuevo paciente obtenemos el resultado por similaridad. ¿Qué ventajas y qué inconvenientes tiene respecto al modelo prospectivo que decíamos antes, Knowledge Driven? Pues por un lado el dataset está prefijado, ya no podemos hacer nada, los datos son retrospectivos, son los que son. Sobre los datos son los que son. Seguramente si vamos a las historias clínicas habrá muchos más datos de los que inicialmente hubiéramos pensado recoger en un modelo prospectivo.
porque prácticamente, si el hospital es paperless, prácticamente tiene todos los datos que puedan existir del paciente, ¿no? Pero hay que aceptar las limitaciones que veremos y asumir el significado de los datos. Asumir el significado de los datos quiere decir asumir que quien los recogió pues estaba entendiendo lo mismo que yo entiendo de los mismos y encima lo hizo con una calidad determinada. ¿Por qué hablar de un reto en el tema del Big Data cuando ya hay muchos sectores que lo aplican, ¿no? Bien, trabajamos sin papel, sin placas, los datos de pacientes son digitales, ¿no? ¿Por qué no utilizamos estas herramientas que están y además son de dominio público? Muchas de ellas se pueden descargar, se pueden aplicar directamente, ¿no? Pues bien, porque como digo, este tópico que hemos ido viviendo nos va bombardeando y porque tenemos esta demanda creciente. ¿Y quién nos lo pide? ¿No? Y aquí es donde nos encontramos, de alguna manera, ¿no? Por un lado, demanda interna. Nuestros propios profesionales ven que esto pues nos lo dicen, ¿no? En la historia clínica metemos todo y luego eso es un agujero negro porque no podemos sacar lo que nos interesa. Aceptan que pueden sacarlo del paciente con mayor o menor dificultad para encontrar los datos que les interesan, ¿no? Pero cuando se trata de sacar extracciones masivas para hacer análisis de datos agregados, entonces pues dicen que no lo tienen fácil, ¿no? Y sobre todo cada vez más tenemos demanda externa. ¿De quién? La administración pública cada vez nos pide más datos, las agencias, las farmacéuticas, las empresas de tecnologías, porque en parte también necesitan datos para entrenar sus sistemas, ¿no? Los desarrolladores de software, de aplicaciones, las propias editoriales científicas, que también ven una puerta abierta a ir transformando este papel digital en conocimiento interoperable, ¿no? Que por ahí van los tiros, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces son grandes promesas, grandes expectativas y, evidentemente, un nuevo negocio en el buen sentido de la palabra. Y, sin embargo, hemos de reconocer que estamos muy retrasados, ¿no? ¿Por qué? Porque para conseguir extraer estos datos hay que seguir un proceso que se llama ETL, extracción, transformación y carga de estos datos en un entorno que permita luego el análisis, ¿no? Evidentemente no se puede aplicar análisis directamente sobre la historia clínica, por muchos motivos, ¿no? Hay que hacer este proceso de ETL, ¿no? Este proceso de ETL pues, implica identificar las fuentes de los datos, sistemas, tablas, formularios, seleccionar los datos que nos puedan interesar, verificar sus atributos, comprender su significado, identificar la métrica y conocer un poco el volumen de datos que tenemos sobre el particular, entre otras cosas, ¿eh? Por lo tanto, todo un proceso complejo que hay que hacer sobre el mismo sistema. Y lo malo es que a veces las fuentes de datos no se centran exclusivamente en la historia clínica informatizada, sino que nos vienen los investigadores con datos que provienen bien de registros particulares, como puede ser REDCap, puede ser Excel, como puede ser un Access, o bien de los sistemas departamentales que hemos comentado antes, ¿no? Por lo tanto, hay una primera fase de selección de los datos, ¿eh? Fase que, por otro lado, también puede introducir sesgos. Hemos hablado antes de los sesgos, ¿eh? Si empezamos a seleccionar mucho los datos que se han obtenido en la realidad, quizá decidimos obviar algún dato que potencialmente pudiera ser de interés. O transformamos un dato pensando que facilitamos las cosas y al hacer esta transformación pues estamos introduciendo de alguna manera un sesgo. Por tanto, la fase de extracción, ¿no? La transformación. Pues bueno, esto pasa pues, para hacer una limpieza de los datos, identificar factores fuera de rango. Ahí nos planteamos, ¿qué vamos a hacer? ¿Corregir o eliminar? A ver, lo que habría que hacer es corregir en origen. Corregir en origen. Y de hecho, uno de los grandes beneficios que nosotros vemos de un proyecto de este estilo es que nos permite identificar errores que tenemos en el sistema productivo y hacer las correcciones en origen, ¿eh? Pero a nadie se le ocurre corregir los datos uno por uno. Lo que hacemos es eliminarlos, ¿eh? Por eso la muestra, poquito a poco, se va reduciendo muchas veces, ¿eh? Luego la armonización, ¿no? Para identificar similares y hacer la unificación métrica. Aquí veis, por ejemplo,
una extracción de un curso clínico, o de fijaros, un natural. Esto está extraído y ya depurado de la extracción inicial que se ha hecho de la historia clínica. Y vemos una serie de etiquetas, que no sabemos qué quieren decir, que son las que precisamente mantienen esa integridad dentro de la historia clínica. Por ejemplo, para que veáis ejemplos de las dificultades, el ejemplo de la necesidad de armonización, algo tan estándar como el conjunto mínimo básico de datos. Supongo que sabéis todos lo que es. Es por norma, por ley, estamos obligados, todas las organizaciones sanitarias, públicas o privadas, a recoger un mínimo de datos al alta de los pacientes, ¿no?, y reportarlos a la autoridad sanitaria. Fundamentalmente son datos demográficos básicos, sexo, edad, diagnóstico de admisión, diagnósticos al alta, estancia en días y los procedimientos realizados, ¿no? Y evidentemente tiene el objetivo de poder tener una visión panorámica de cuál es la morbimorbilidad, ¿no?, de un país, ¿no?, en este caso a nivel estatal, a nivel de España, y a nivel global pues hablaríamos de la Unión Europea, hablaríamos de todo el mundo, etcétera, etcétera, ¿no? Pues fijaros, aquí en Cataluña se implementó en el 1990, tan pronto tuvimos la transferencia en sanidad, se implementó el CMBD y se dieron como códigos para el sexo el 01, el 0 el hombre y el 1 mujer, ¿no? Y la fecha, el formato que se escogió temporal para la fecha de nacimiento es lo que veis ahí. En cambio, en Andalucía, el Servicio Andaluz de Salud, en el 2001, que fue cuando obtuvo las transferencias y empezó a hacer el CMBD, decidió que codificaba el sexo de esta otra manera. Y el formato de fecha de nacimiento es el inverso. Claro, si ya en esto tan básico no nos ponemos de acuerdo, ahora imaginaos en cosas más sofisticadas. Esto es un ejemplo real, ¿eh? Entonces, claro, hay que empezar a transformar, ¿no? A decir, bueno, pues entonces, a ver, pues el hombre cero el dataset que viene de Cataluña lo transformaremos en 1, pero antes transformaremos la mujer en 2, porque si no los hacemos todos mujer, ¿no?, etcétera. Quiere decir que casi bricolaje informático, por decirlo de alguna manera, o chapuza informática, ¿eh? Bien, esto para que veáis un ejemplo. Otra cuestión, he dicho antes que el 90% optaban por el lenguaje, por el documento narrativo, en el caso de la exploración física, ¿eh? En otros casos es que es así. El informe de alta es textual, narrativo por naturaleza. Los informes de resultados mayoritariamente son textuales. Hay algunos que están más estructurados, pero mayoritariamente son estructurales, ¿no? ¿Es posible extraer datos de los textos clínicos? Es decir, ¿es una fuente que realmente podamos contemplar, ¿no?, o hemos de olvidarnos de ellos, ¿no? Bueno, aquí tenéis un ejemplo de un documento nuestro, real, más real que esto, que podéis ver aquí cómo hemos utilizado herramientas de procesamiento del lenguaje natural para identificar entidades, porque el primer problema que tenemos es identificar los conceptos. Si nosotros leemos este documento, enseguida los identificamos los conceptos. Sabemos si estamos hablando de un hombre, si estamos hablando de una edad, si estamos hablando de un síntoma, si lo que habla es una enfermera o es el propio paciente que nos lo dice, que si le encontramos todos estos datos que veis aquí en un entorno que era urgencias. Claro, tenemos un conocimiento muy rico que nos hace que simplemente leyéndolo nos hagamos una composición bastante real de lo que es, ¿no? Pero claro, un sistema de inteligencia artificial, ¿no?, de reconocimiento del lenguaje natural, pues eso no lo tiene, ¿eh? ¿Pero es posible entrenarlo? Pues bueno, sí, es posible, ¿eh? Aquí veis el sistema que lo hemos entrenado para identificar síntomas. Solamente lo tenemos entrenado para identificar muchas cosas, ¿no? Pero aquí tenéis un ejemplo de síntomas y bueno, no está mal. Después de todo ese proceso que explicaba Jordi Vitrià en la sesión anterior, ¿no?, de esta separación, ¿no?, del 60%, 20 y 20, de coger el 60, entrenar, luego entrenarlo con el 20, hacer ciclos iterativos con los profesionales, muy importante. Aquí, en este proyecto, nos hemos implicado clínicos del hospital, junto con los informáticos del Barcelona Supercomputing Center, ¿no? Bueno, pues al final se consigue una buena identificación
A través de métricas, estas métricas que también le he apuntado al final, pues se pueden aplicar y dices, bueno, ahora ya el sistema tiene un nivel de aprendizaje suficiente para poder extraer síntomas, porque me interesará, ¿por qué me interesa esto? Porque luego me interesa llevarlo a una tabla de datos y poderlo analizar con el resto de datos, ¿no? Ahora bien, fijaros, estos síntomas están, los identifica, pero están negados. Están negados. Por lo tanto, tengo que saber que esto no lo tengo que incluir, o si lo incluyo, lo he de decir que no. Tienen referencias temporales, ¿no? Hace 5 días, últimas 24 horas. Le voy a dar el mismo valor a este síntoma, a los temblores, le voy a dar el mismo valor que le doy, por ejemplo, a los sibilantes, que es algo que está ocurriendo ahora en urgencias. Tenemos tema de certidumbre aparente. La ambigüedad es muy útil bajo el punto de vista clínico. No, lo digo en serio, es útil. Porque cuando uno lee un texto clínico y ve que el que lo ha escrito no se ha querido mojar, empieza a pensar, ¿por qué no se habrá querido mojar en este momento? ¿No? Y es útil, porque entonces piensas, bueno, no se ha mojado porque, claro, ahora ya esto y esto y esto, y ahora ya esto, y es diferente. O, por ejemplo, no focalidad aguda aparente. No, radicalmente no dice que no, dice que él aparentemente no la ve. Más cosas, ¿no? Referencia a terceros, derivada de su residencia, según refiere la enfermera. Aquí no es el paciente ni el médico, ¿no? Sino es un tercero, ¿no? Y en este caso no hay ningún caso de especulación, que sería plantear hipótesis condicionales. Aquí no hay ninguno, pero los hay, los hay. Según las ganas que tenga el médico de escribir, ¿no? Y de hacer hipótesis, puede hacer hipótesis, y entonces tendríamos encima síntomas que serían especulativos, ¿no? Podría, no sé qué, podría parecer, pues lo que sea, ¿no? Por lo tanto, es posible, pero no es en absoluto fácil. Requiere todo un trabajo. Y eso no es todo, porque esto luego para computar hay que codificarlo. Hay que codificarlo, claro. Hay que utilizar un lenguaje computable. Esa es la primera fase. Ahora tengo que buscar una terminología, generalmente utilizamos SNOMED, ¿no? o el ICD de la OMS, ¿no? o el HPO, Human Phenotype Ontology, etcétera, para hacer la codificación también asistida por sistemas de inteligencia artificial. Pero no es fácil. Bien, y por último vendría el tercer reto, que sería cargar los datos. Para cargar los datos, pues es necesario tener un modelo de gobernanza, tener unos usuarios definidos con roles y permisos, generar las tablas que luego se van a someter a análisis, disponer de un diccionario que nos indique qué son los elementos que tenemos en las tablas y trazabilidad. Y esto un poco sería la arquitectura que hemos de desarrollar para poder llegar a disponer de este data lake, ¿no? que nos permita hacer este uso secundario de los datos. O sea que no es trivial. Es decir, a partir del data warehouse, de la historia clínica, de los departamentales, de otras bases de datos que puedan tener los investigadores, fuentes de datos que, por cierto, se van actualizando cada día. Hay errores, hay pacientes duplicados que hay que fusionar. Entonces, cada día hay algún paciente duplicado que hay que fusionar. Esa duplicación se tiene que consolidar a nivel del data lake, ¿no? porque es el mismo paciente, etc. O sea, no es nada trivial. ¿no? Y a partir de ahí, todo un pipeline, ¿no? en el que hay una serie de personajes, de nuevos roles, lo que decía antes, ¿no? nuevos roles que aparecen, como son los administradores de este proceso, los auditores, hemos hablado antes, salía la pseudonimización, la anonimización, esto es fundamental en la organización. Ya os hablará en el último día de esto, me parece, pero está claro que la anonimización tiene que ser un recurso corporativo. Tiene que ser un recurso corporativo, es decir, porque de un mismo paciente sus datos pueden ser utilizados en diferentes investigaciones y combinaciones de los datos en diferentes investigaciones. Por tanto, el identificador anónimo que se genere del paciente, mientras esté en el entorno corporativo del paciente, para garantizar la integridad, tiene que ser un recurso corporativo. No puede ser que yo diga, bueno, pues ahora voy a aplicar
una multiplicación, una división y una potenciación, no sé qué, para cambiarle el número de historia clínica, y como yo sé el algoritmo y solo lo sé yo, ya está. Eso no puede ser, eso no vale. ¿De acuerdo? Bien, por tanto, en ese proceso ETL las organizaciones tienen que definir quién es el que define los datos a extraer, todos, parte, en qué orden, ¿no? Calidad de estos datos, cómo garantizamos esta integridad, cómo tratamos estos errores que van a surgir, voy a poner algunos ejemplos, cómo construimos el repositorio, cómo protegemos los datos, cómo abordamos el tema, en definitiva. Bien, esta es una imagen de Chris Chute. Chris Chute está actualmente en el Johns Hopkins. Forma parte del grupo de la OMS, precisamente, y yo también estoy en este grupo, que actualizamos la clasificación internacional de enfermedades, y él tiene un artículo seminal que lo recomiendo, que es Clasificación, Ontología y Medicina de Precisión, publicado en New England, y él dice que los datos sin interpretación son hechos sin comprensión. Creo que es una frase muy importante. Los datos por sí solos, ya también lo ha dicho antes con otra frase Ana y lo ha dicho Jordi, no tiene valor. Bien, ¿cuál es el escenario futuro del proceso clínico? Pues bueno, el proceso clínico es un proceso iterativo. Esto es un guiño a mis orígenes pediátricos. Yo soy pediatra y, por lo tanto, he trabajado en una área de cuidados intensivos, un entorno muy rico en generación de datos, y muy crítico, porque el enfermo pediátrico, además, evoluciona muy rápidamente, tanto en el empeoramiento como en su mejoría, ¿no? Y entonces es un entorno en el cual, al final, en definitiva, en cualquier proceso clínico se puede generalizar, lo que hacemos es registrar datos, transformarlos en información a un primer nivel, ¿no? Como puede ser el diagnóstico sindrómico, y a partir de ahí, integrándolo con el conocimiento biomédico, pues llegar a una hipótesis diagnóstica. Y entonces, con esta hipótesis diagnóstica tomamos decisiones, aplicamos acciones, tratamientos, prescripciones complementarias, etcétera, esperando que ese problema de salud desaparezca o se resuelva, ¿no? Es un proceso iterativo, intensivo en información y en conocimiento. Intensivo en información y en conocimiento. Bien, un poco lo que hacia dónde vamos es que los ordenadores, que la computación, a través de este uso secundario, todos estos algoritmos de transformación, estos modelos predictivos, podamos aplicarlos en el día a día y que realmente podamos traspasar el rol del médico a una toma de decisiones más bien informada, en el que todo este proceso previo pues, será de alguna manera asistido por los sistemas computacionales, ¿no? Pero cuidado porque, este es otro ejemplo, de exceso de confianza en la tecnología. Este es un artículo que se publicó por los ingenieros de Microsoft, nada menos, sobre un tema de física, no voy a meterme. Podría haber encontrado otros ejemplos también, pero encontré este rápido y lo puse. Publicado en Nature, ni más ni menos, en Nature, que el día 29 de octubre del 2017. Bueno, pues bien, en marzo del 21 han tenido que publicar que este artículo no es válido, es falso, porque la tecnología que se ha aplicado y la metodología que se ha aplicado no se ha podido reproducir y se ha visto que las conclusiones que saca es falso. Por tanto, un ejemplo claro de que la confianza exclusiva en la tecnología sin un análisis metodológico y riguroso de lo que estamos haciendo, pues puede llevar a errores de bulto como este, incluyendo los editores del Nature, que mordieron el anzuelo. Y el gran problema está en la calidad de los datos y de la interpretación y del uso de una metodología correcta, que es lo que he dicho al principio, que estamos aprendiendo. Dimensiones de la calidad. Aquí tenéis algunas, no son todas. La unicidad. ¿Cuántos pesos tenemos registrados en las historias clínicas? Pesos bajo el punto de vista conceptual. Yo no lo he querido contar en mi hospital, pero seguro que tenemos más de 10 pesos, que son pesos, conceptualmente es peso, y sin embargo los tenemos como variables diferentes dentro de la historia clínica. Quizá hay el peso de la embarazada, quizá hay el peso de endocrinología de la consulta externa de los pacientes con obesidad mórbida, y luego está el peso general que mide las enfermedades de hospitalización. Conceptualmente esto es peso. Una primera dimensión de la calidad es que conceptualmente haya un único concepto que unifique todo, ¿no? Completitud. Eso vamos a lo que también apuntaba antes Jordi, ¿no? Podemos coger muchos tipos de datos diferentes, pero si resulta que hay un tipo de dato
que solamente lo tienen 5 pacientes, ese dato no lo vamos a poder utilizar. Por lo tanto, estos pacientes los hemos de retirar o hemos de retirar el dato. Consistencia, es decir, que tenga, ahora veremos algunos ejemplos, que realmente sea el valor que se pretende recoger. Corrección, que no tenga errores de bulto. Estabilidad temporal, que no haya habido cambios a lo largo del tiempo. Y estabilidad multifuente, el caso del CMBD. Aquí pongo varios ejemplos, ¿no? La unicidad, pacientes duplicados, ¿no? Por ejemplo, si lo miramos a nivel de pacientes. Los datos incompletos, que decía. Los datos han de pertenecer a un paciente. Temperatura axilar de 365 grados, porque me olvidé de poner la coma. Cambio de codificación, cuando pasamos de la CIE 9 hace 3 años a la CIE 10. Claro, si queremos hacer un histórico, pues tenemos que tener en cuenta cuáles son las referencias, porque han cambiado, ¿no? O, por ejemplo, pues lo que decíamos antes de, en fuentes diferentes, pues el mismo concepto categorizado de maneras distintas, ¿no? Bien, hay métricas estadísticas para valorar la calidad y el conocimiento del dato. En algunos casos son métodos estadísticos, en otros ya van más allá, van hacia modelos de información. El dato tiene que estar anotado. El dato tiene que estar anotado. Hemos de definir esta anotación, hemos de utilizar una terminología de referencia, lo que decía antes, todos estos síntomas, ¿no?, que hemos detectado en el procesamiento del lenguaje natural, pues deben tener un valor computable y hay que referir a una terminología, cuanto más estándar internacional, mejor, ¿no? Pues hay varias, quizá para cierto tipo de conceptos es mejor una, para cierto tipo de conceptos es mejor otra, Por ejemplo, para datos de laboratorio, pues es mejor el LOINC, para datos clínicos, mejor es SNOMED, etc. Aplicar los parámetros de calidad y, por último, disponer de una ontología. Las ontologías es una rama de la inteligencia artificial, mejor dicho, la ontología es una rama de la filosofía, tan antigua como la historia de la humanidad desde que la conocemos, ¿no? Pero dentro de esa historia que ha pintado Jordi Vitrià de la inteligencia artificial, es una rama que ha estado presente desde el principio y que se va desarrollando poco a poco. ¿Por qué tiene interés las ontologías? Las ontologías tienen mucho interés porque es el camino para convertir el papel digital en conocimiento interoperable. Es el camino para eso. Y precisamente es un camino, además, que permite representar el conocimiento de manera que el razonamiento que puede hacer la ontología, mediante herramientas que hay para utilizarlas y para razonar, sea explícito, esté declarado, con lo cual el médico sí que puede saber por qué un sistema le aconseja una cosa u otra. El sistema que nosotros hemos implantado en el hospital para la prescripción, para ayuda al soporte a la prescripción, intrahospitalaria, no la receta electrónica, lo tenemos todavía en clave interna, es un sistema basado en ontologías. Y entonces, cuando sale una alerta porque hay una combinación de medicamentos que no es la adecuada para aquel paciente, el médico sabe por qué el sistema le está diciendo que aquella combinación no es la adecuada. Y puede incluso profundizar en por qué el sistema ha llegado a aquel razonamiento. Y a partir de ahí puede cambiar o no, lo dejamos, salvo un caso de uso, que es cuando hay una alergia confirmada y tal, ¿no? En los demás casos puede modificar la prescripción. Pues bien, las ontologías son muy importantes para representar todo este conocimiento. Aquí lo veis, pues un ejemplo, en este artículo de Chut que os he recomendado, lo explica muy bien. La terminología está bien, pero la terminología es un lenguaje solamente. La terminología dice, el código 23.472 es epilepsia rebelde, pongamos por caso, pero punto, se acabó aquí. Ahora bien, esta epilepsia rebelde, ¿con qué se relaciona? Se relaciona con un trastorno congénito del metabolismo, se relaciona con un politraumatismo, se relaciona pues, con un tumor cerebral, ¿no? Estas relaciones es lo que una ontología puede representar. En cambio, en el Deep Learning, como lo hemos visto antes, pues de momento, hoy por hoy, es una caja negra. Por lo tanto, cuando le habéis preguntado a Jordi que cuál era el punto crítico, claro, ha contestado muy bien, la causalidad, porque la causalidad te enlazará con las ontologías, que es una manera también de trabajo, pero lenta. ¿Qué tiene ventaja también las ontologías? Tiene ventaja la flexibilidad. El conocimiento cambia.
y cambia cada vez más rápido. Y las ontologías, pues si se montan bien, tienen esa facilidad para cambiar. Bien, ¿cómo nos enfrentamos las organizaciones sanitarias a este reto del uso secundario? Porque nos vais a venir. De hecho, Amgen vino de los primeros, yo diría. Llamó a la puerta del hospital de los primeros para hacer un proyecto de este estilo y a partir de ahí empezamos pues, a trabajar, ¿no?, en esta línea, ¿no? Pues bien, en el febrero del 2017 pues, este tema afloró en la dirección médica del hospital y entonces se decidió hacer un grupo de trabajo en el que se acabó con este documento que se publicó, creo que fue en junio del 2018, con una serie de ámbitos de actuación dentro intrahospitalarios. Diseminación, porque incluso nuestros propios profesionales no son conscientes de todo eso que he explicado, con la intención de diseñar una plataforma de autoservicio, este clamor, ¿no?, de los profesionales de decir es que todo está en la historia clínica electrónica, pero luego no puedo sacar lo que me interesa, pues que como mínimo tuviera un primer nivel de utilidad y que se pudiera desarrollar en este modo desasistido, por decirlo así, ¿no? En tercer lugar, una plataforma de investigación avanzada que permitiera proyectos más complejos en los que hace falta recursos. En cuarto lugar, todos estos aspectos éticos, legales y normativos, ¿no? Y por último, ¿cómo financiamos y sostenemos esto? Porque esto no nos lo paga el CatSalut. El CatSalut nos paga por hacer asistencia, no por hacer todo esto. Y como habéis visto, todo eso es muy complejo. Requiere mucha inversión en recursos humanos. Aparte de que se aprovecha de una inversión previa, evidentemente, que se ha hecho con fines asistenciales, pero que no deja de ser una inversión, ¿no? Bien, la idea es crear esta plataforma avanzada donde se puedan aplicar herramientas que enriquezcan los datos, como puede ser procesamiento del lenguaje natural, ya habéis visto, es capaz de extraer datos de un texto, como puede ser del análisis del genoma, como podría ser este análisis de las imágenes anotadas, ¿no?, estas anotaciones sobre las imágenes, ¿no?, metadatos y propio conocimiento, ¿no? Y con estos datos enriquecidos poder compartir o bien analizar mediante herramientas sofisticadas los datos para hacer investigación. Para compartir, evidentemente, hemos de anonimizar, y no solo anonimizar, sino también identificar el riesgo de reidentificación, que este es otro factor. Supongo que ya os hablarán de eso, ¿no? Pero bueno, en definitiva, el gran problema de compartir es, otra vez, volvemos a lo mismo, la armonización y la estandarización. Este es el proyecto EucanImage, que es un proyecto que estamos ahora más o menos, aún no hemos llegado a la mitad del proyecto, es un proyecto europeo, participan unos 27 partners de diferente tipología. Nosotros vamos como partners clínicos, aportando imágenes de cáncer de hígado y de cáncer de mama. Entonces, la idea es extraer del sistema de la historia clínica, extraer, por un lado, una serie de datos clínicos, un subconjunto de datos clínicos y las imágenes correspondientes, extraerlas, llevarlas a un sistema, las imágenes a un sistema de anotación, anotar las imágenes y entonces imágenes anotadas más los datos clínicos con el mismo identificador anonimizado, llevarlas a una plataforma de entrenamiento de herramientas de inteligencia artificial. La desiderata llegar a evitar la biopsia, llegar al diagnóstico anatomopatológico evitando la biopsia, solo por diagnóstico de imagen. Yo creo que es muy utópico, pero bueno, como mínimo es un camino para avanzar por ahí. Pero lo que quiero decir es que veáis la complejidad que representa solo el paso de la extracción de los datos para garantizar que luego el análisis pueda ser consistente. Y encima, entre 5 partners clínicos que somos, de otros 4 hospitales de otros países europeos, ¿no? Con lo cual, pues, tela marinera. O este que es el proyecto COVID, ¿no? Este es un proyecto que lo desarrollamos conjuntamente con el 12 de octubre de Madrid y con el BSC. Para que veáis todo, este es un proyecto que nos ha servido mucho para aprender cómo hacer las cosas. El objetivo del proyecto era un objetivo de cajón, ¿no? En pleno inicio de la pandemia, cojamos los datos de los pacientes COVID, ¿no? Hagamos aquí el algoritmo predictivo, porque claro, ¿cuál era el gran problema?
decidir quién entraba en la UCI y quién no. Este era el gran problema. Y encima, pues, quién tenía acceso a un respirador o no. Y no teníamos suficientes, ¿no? Bueno, este era el objetivo, pues, que se veía de entrada muy posible. Bueno, pues han pasado 2 años, ¿no? 2 años y medio, y aún estamos haciendo la extracción y transformación de los datos. Y además, de encima, fijaros, ¿para qué hubiera servido si las 7 olas han sido distintas? ¿Hubiéramos podido predecir en la segunda o en la tercera ola, utilizando los datos de la primera, hubiéramos podido predecir lo que pasaría? Posiblemente no, hubiéramos tenido que reentrenar con los datos de la segunda o de la tercera. Ya no digo la séptima, que es de lo más atípico, ¿eh? O sea que esto es un ejemplo práctico de que estos modelos data-driven son muy dependientes del set de datos. Y pensad que en estos pacientes se mete prácticamente toda la historia clínica, al máximo nivel de granularidad que tenemos. Bueno, pues para hacer todo esto ha habido que hacer todo un pipeline, como veis aquí. En rojo van los datos, en azul está el conocimiento, las ontologías, ¿no? Para poder llegar a fusionar. Al final hemos optado por el modelo MOP, que es un estándar que se está ahora de alguna manera promoviendo, ¿no? Como estándar de compartición de datos de investigación. Estándar, por cierto, reduccionista. Pierdes granularidad de la información en el MOP, bastante, pero al menos es lo que nos permite compartir datos con otros hospitales de una manera bastante racional. Y entonces, cuando tengamos todo esto, ahora estamos justo en esta fase. Estamos extrayendo los datos en OMOP, ¿no? Tanto de un sitio como de otro. Ya podrán ir al Mare Nostrum para poderlo analizar y obtener resultados. Pero al final, sí, obtendremos unos modelos predictivos que quedarán muy bien sobre el papel, quizás sirve para alguna publicación si nos lo aceptan, pero el gran valor de esto habrá sido el aprendizaje que hemos hecho de cómo hay que hacer este proceso, cómo este proceso debería industrializarse si queremos ir a ser una fuente de datos reales, ¿no? para la investigación. Proceso, por cierto, que aparte de la parte de datos estructurados incluye ese procesamiento de lenguaje natural que habéis visto antes, ¿no? Está incluido aquí para poder completar datos importantes. Uno de los datos más importantes para el tema de la decisión si un paciente tenía que ir a la UCI o no es el empeoramiento súbito. Y esto es una frase que consta solamente en el curso clínico. Solamente en el curso clínico. Seguramente, cogiendo muchos datos, si tuviéramos todos los datos y todos los pacientes hubieran estado monitorizados y tal, igual sí que podemos encontrar unos patrones de bioseñales que nos apuntan hacia este empeoramiento súbito. Pero al final donde está tipificado con su marca de tiempo concreta y tal, es en el curso clínico, en el único sitio. Por tanto, el valor realmente que tiene el documento textual era, en este caso, era importante. Sí. Sí. Luego te hablo de OMOP. Ya estoy acabando. Sí, no, sí. Luego, si quieres, te hablo de OMOP. Pierde granularidad. Granularidad, es decir, nosotros hemos optado, que ahora ya nos... Bueno, todavía tengo un poco de tiempo. Nosotros hemos optado, ahora es que voy a hablar de estándares ahora en un momento, pero nosotros hemos optado por el ISO 13606. Este es un estándar de interoperabilidad semántica. Interoperabilidad hay de 3 tipos, técnica, semántica y otras, entre las cuales está la cultural. La técnica es la que hemos utilizado en la primera diapositiva que he puesto, el modelo integrado con la comunicación entre el sistema corporativo y los departamentales, que he dicho, hay una tecnología y hay una política. La tecnología, o por ejemplo, la primera que he puesto, de cómo enviamos los datos a la Historia Clínica Compartida de Cataluña o cómo nos comunicamos con la atención primaria, estamos utilizando interoperabilidad técnica, que se basa en unos estándares que se llaman HL7, que los debéis conocer, ¿no? ¿Os suenan? HL7, versión 2.x, lo que sea. Hay un segundo nivel de interoperabilidad al que hay que ir, que es la interoperabilidad semántica. ¿Qué diferencia hay entre la una y la otra? En la técnica, los dos sistemas que se comunican deben aceptar el mismo estándar, como es natural, pero deben tener los diccionarios que interpreten los mensajes que les llegan. Y los diccionarios, evidentemente, tienen que tener la misma versión. En la interoperabilidad semántica no hace falta tener diccionarios. Está incluido el modelo de información
está incluido con los datos. Entonces, estos estándares de interoperabilidad semántica, hay varios. Uno es el 13606, el HL7 ha evolucionado hacia una cosa que se llama FHIR, F-H-I-R, que también va en esta línea. Y luego otro que hablaré luego al final brevemente, que es OpenEHR. Ya explicaré qué es. Nosotros hemos optado por esto porque esto es lo que nos da la máxima granularidad. No perdemos detalle. Una de las discusiones que tuvimos, me da tiempo, una de las discusiones que tuvimos es la medicación que hacemos. Empezamos a decir dosis acumulada de un fármaco que ha recibido el paciente, dosis diaria, dosis máxima, dosis inicial y final. ¿Qué cogemos? Y ahí entró la discusión de si entrábamos a sesgar la muestra haciendo esta. De hecho, hicimos una primera experiencia en diciembre del 2020, que teníamos ya unos 1000 y pico pacientes, una experiencia rápida, y utilizamos datos agregados. Y no salió nada. Por ese motivo decidimos ir a la máxima granularidad. Y a partir de ahí hemos hecho la transformación del ISO 13606 a OMOP. Porque OMOP está reconocido, OMOP y 2B2, como estándares para compartir información. Pero perdemos detalle. Que no digo que no sea válido, ni mucho menos, pero perderemos detalle. Entonces, nosotros hemos optado por un modelo que nos permita la máxima granularidad, porque si otro día quiero estudiar otra cosa y necesito este nivel de detalle, evidentemente lo tendré. Que de la otra manera, 12 de octubre, por ejemplo, no. 12 de octubre ha ido directo a OMOP, porque tiene un sistema de historia clínica que ellos mismos se montan los formularios. Nosotros tenemos un sistema comercial que hay que adaptarse a él, ¿no? En cambio, ellos tienen un sistema, por tanto, nosotros hemos tenido más complejidad para extraer los datos y llevarlos al repositorio común. Ellos han hecho un formulario nativo OMOP, ¿no? Que les ha permitido extraer los datos directamente a OMOP, pero claro, no tienen la granularidad que tenemos nosotros. Bien, ¿hacia dónde vamos? Pues un poco vamos hacia esa nueva generación de historias clínicas que están basadas en los estándares de interoperabilidad semántica. Ya incluso a nivel de asistencia, a nivel de historia clínica, ¿no? Que se basa en lo que se llama un modelo dual, ¿no? ¿En qué consiste el modelo dual? El modelo dual consiste en que hay dos cosas, dos conceptos, el modelo de información y el modelo de conocimiento. Lo mejor es el ejemplo del Lego. El modelo de información serían las piezas del Lego. Yo tengo piezas del Lego, pues cada cual tiene una forma, un tamaño, un color, ¿no? Lo que sea. Puedo tener un catálogo enorme de piezas de Lego. Eso es lo que se llama el modelo de referencia, ¿no? Ahora, yo con estas piezas de Lego puedo hacer cosas. Yo le doy estas piezas de Lego a un niño y le digo que me haga un avión y me hace un avión como el que veis ahí abajo, más o menos. Es un avión, aparenta un avión, ¿no? Ahora bien, si tengo un modelo de conocimiento, por lo tanto tengo unos planos, esto se conoce con el modelo de arquetipos, yo puedo diseñar, por ejemplo, un Fokker triplano, un Fokker triplano del barón von Richthofen, o como se llamara, ¿no? Y puedo construir con las mismas piezas, con el mismo modelo de información, utilizando el arquetipo correspondiente al Fokker triplano, construyo un avión Fokker triplano. Y si le doy este mismo modelo a otra persona, me hará un Fokker triplano igual. Por tanto, estamos compartiendo la información sin otra necesidad que disponer de este modelo de referencia. Y por ahí vamos. Por ahí vamos. Hay una iniciativa que está empezando ya este año a nivel de toda España, especialmente aquí promovida intensamente aquí en Cataluña, pero también está auspiciada por el Ministerio de Sanidad y a la que se están sumando muchas comunidades autónomas ya, que es ir hacia un nuevo modelo de historia clínica electrónica, diferente del que os he enseñado al principio. Ese ha sido un modelo muy útil, ¿no? Pero ya está obsoleto. Vamos a un modelo de que los datos del paciente serán los datos del paciente. Será la historia clínica del paciente. Y los transaccionales se conectarán con esta historia clínica del paciente. Y estos datos del paciente estarán en un estándar de interoperabilidad semántica, que se ha escogido el OpenEHR, que es muy parecido al ISO 13606, ¿no? Pero más adaptado al uso clínico. Es un modelo que está funcionando ya en países como Australia,
está funcionando también en algunos países nórdicos, el National Health Service lo va a implementar y, como os digo, pues aquí en España en general y en Cataluña en particular, a lo largo de los próximos 4 años vamos a ver una emigración del sistema informático. Empezarán por la primaria, seguirán por todo el ambulatorio y los hospitales nos tendremos que plantear pues también cómo evolucionamos nuestro modelo hacia este estándar. Pero fijaros, este estándar va a facilitar mucho el proceso de TLE, porque tendremos la información y el modelo estandarizados. Por tanto, no tendremos la complejidad que hemos tenido ahora de extraer los datos de un modelo transaccional en el cual hay mucha, entre comillas, basura, que no es basura, porque asistencialmente es necesario, ¿no? Pero que de cara a la investigación es ruido que nos molesta para poder extraer los datos, ¿no? Gracias a esto podremos ir hacia un modelo más ágil a la hora de extraer los datos y poder aplicar el modelo secundario, ¿eh? Nos permite la interoperabilidad semántica, mejorar la gestión de los datos de la documentación, adaptarnos a las necesidades del usuario, simplificar totalmente el proceso de extracción y también la disociación y anonimización. Aquí tenéis los 3 ejemplos de los estándares que os he comentado, ¿eh? Bien, y con esto acabo. Simplemente recordaros que tenéis una parte asíncrona que repasaréis algunas de las cosas que he dicho, ampliaréis alguna más, y simplemente tenéis una actividad muy sencilla que es un foro donde os planteo una cuestión que os tenéis que mojar de entrada y cuando os hayáis mojado, entonces veréis la contribución de vuestros compañeros, ¿no? Y la iremos comentando en la discusión. Y para acabar, pues la frase de este estadístico americano, el profesor Tukey, que dijo que muchas veces es más importante saber, ¿no?, lo que quieres saber, ¿no?, que hallar la respuesta, ¿eh? Yo creo que en nuestro caso, pues realmente estos proyectos que os he comentado nos están sirviendo para, bueno, sabernos plantear mejor las preguntas, ¿no?, y a su vez pues saber cómo podemos conseguir estas respuestas. Y si queréis hacer alguna pregunta o alguna cosa, os quedan todavía 15 minutos. Adelante.